vez más nos encontramos en la carta, en la primera carta del apóstol Juan. Es una carta que él escribió. Sabemos que el apóstol Juan fue uno de los últimos apóstoles, de los últimos discípulos de Jesucristo, que fue sacrificado. Esta carta la escribe más o menos en el año 85 al 90. Y luego escribe el último libro, que es el Apocalipsis, antes de ser enviado al exilio o al destierro en la isla de Patmos. Entonces, él estaba radicado en Éfeso. Él era el pastor de Éfeso. Allí duró mucho tiempo, desarrolló casi todo el ministerio. Y le escribe a las iglesias que están en el Asia Menor. Allí se encontraban muchos hermanos judíos, sobre todo, les escribe a los judíos de la dispersación, los que estaban dispersos por todo el mundo, que había pasado el gran terremoto de Jerusalén del año 70 más o menos, y a través de la persecución, todos estos judíos, algunos fueron esparcidos, otros ya habitaban en estas ciudades. Ahora, ¿cuál era la situación que estaban viviendo estos hermanos creyentes ya, que estaban viviendo en esta época? Dice que ellos estaban siendo engañados por falsos maestros. Estas provincias, perdón, estas ciudades del Asia Menor estaban siendo influenciadas por los gnósticos, y los gnósticos decían, también influenciados por maestros griegos, ellos decían, Jesucristo no puede ser Dios, porque para ellos los dioses que ellos tenían, por ejemplo toda la mitología griega, los dioses de ellos no podían hacerse hombres, y hacían una diferencia. O sea, ellos decían, el espíritu es bueno, o sea, por eso todos los dioses deben ser buenos, pero el cuerpo es malo, es corruptible, es entregado al pecado, él no debe ser bueno. Y cuando un dios se rebaja a la posición de ser humano, pierde toda su deidad, pierde toda su divinidad. Ellos decían, Jesucristo en ningún momento puede ser Dios, ustedes están en un error. Y sabemos de que la Biblia nos enseña de que Cristo es Dios, de que Cristo se hizo hombre, pero Él es Dios. No, o sea, Él conservó su divinidad, Él conservó todos sus atributos divinos. Y por eso es que nosotros tenemos un poderoso Salvador. Entonces ellos estaban aquí discutiendo con los falsos maestros y les decían, mire, ustedes no pueden creer en ese Cristo, en ese Salvador que tienen, eso es una mentira, una falacia. Entonces muchos se habían ido tras ese error, muchos habían abandonado la fe y se habían ido tras ellos. Entonces, el punto que ellos discutían con los falsos maestros era la encarnación de Cristo. Que Cristo, o sea, podía ser un maestro cualquiera, podía ser un hombre cualquiera, pero no ser Dios. O sea, ellos decían, un Dios no se puede encarnar en hombre, y cuando un Dios se encarna en hombre, pierde su divinidad. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 1, nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces aquí él les dice, miren, todo espíritu, o sea, toda persona y todo maestro que dice que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no se encarnó, no es de Dios.
Entonces ahí les está dando la explicación, porque era el punto con que él estaba combatiendo a los falsos maestros. Entonces, todas sus enseñanzas estaban basadas en negar la encarnación de Cristo, en negar que Dios, el Hijo de Dios, se había hecho hombre. Y sabemos que Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Tiene las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y en el versículo 5:16, el mismo en Primera de Juan dice: si alguno quiere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, ¿qué pecado es un pecado que sea de muerte? El que acabamos de ver. El que confiese que Jesucristo vino en carne, en cuerpo, es de Dios. El que niega eso, ese es el pecado que no tiene perdón. O sea, es una apostasía, es una blasfemia. Todo aquel que niega que Jesucristo vino en carne es un hijo de Satanás, es un anticristo. Y por eso el apóstol Juan les está haciendo tanto énfasis en ello, en esto. Ahora, estos eran los que habían escuchado todas estas falsas herejías. En el versículo 2:19 habían unos hermanos que ya se habían, o hermanos no, algunos que decían ser creyentes y eran falsos creyentes. Y entonces el apóstol dice, en el 2:19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mire la disensión que había en esa congregación. O sea, estaban unos dándole oído al error, estaban unos que se estaban yendo, otros estaban confundidos y otros que permanecían ahí. Entonces, esta carta es dirigida a los que estaban permaneciendo. ¿Para qué? Para que pusieran mucho cuidado y no se dejaran engañar por lo que estaba sucediendo, por las falsas doctrinas. Ahora, trayéndolo a la época de ahora, es lo que estamos viviendo. Hay muchos falsos maestros que están prometiendo un evangelio sencillo, un evangelio sin compromiso, un evangelio sin arrepentimiento de pecados, un evangelio donde usted puede hacer lo que a usted más le convenga para su propio beneficio, no para agradar a aquel que nos amó y murió por nosotros, sino para satisfacernos a nosotros mismos, para lograr nuestros propósitos, para vivir una vida a plenitud, pero sin ningún compromiso, sin ningún sacrificio. Ahora, recordemos de que estos hermanos estaban en la dispersión. ¿Por qué? Porque habían sido perseguidos. Y en todo el mundo, hasta ese momento conocido, todo el que decía ser cristiano era prácticamente una persona que era desechada. ¿Por qué? Porque abandonaba su fe, la fe tradicional. ¿Por qué? Porque recordemos que habían en muchas naciones muchos dioses, todos tenían dioses. ¿Y ellos qué hacían? Entonces cuando decían, no, es que este es el verdadero Dios, este es el Dios verdadero, este es el Dios que de verdad hizo los cielos y la tierra. Entonces le decían que estaba diciendo una blasfemia. Recordemos también, por ejemplo, en el caso de los emperadores, cuando, por ejemplo, el caso de Roma, en Roma, el emperador, el caso de Nerón, ¿sí? El más famoso de todos y el que más persiguió la iglesia. ¿Qué sucedió con él? Que él quería hacerse Dios. Ellos querían ser dioses. Y ellos decían, yo soy emperador, pero también soy un Dios. Entonces cuando empezaron los cristianos a salir por adorar un Dios distinto, ¿ellos qué hicieron?
inmediatamente perseguirlos a todos. ¿Qué pasó en Jerusalén? Eso fue lo que sucedió. A pesar de que se levantó mucho pueblo, se levantaron muchas personas, porque eran tocadas y llenas del Espíritu Santo, muchos de ellos fueron sacrificados, fueron martirizados, fueron totalmente, perdieron sus derechos como ciudadanos y como personas. Sus familias los señalaban, el pueblo los señalaba, la situación política lo señalaba, y ellos prácticamente eran un desecho de la sociedad. Entonces miren, para ser cristiano en esa época tenía uno que tener mucho valor que tarde o temprano iba a declinar, porque ¿a quién le gusta que lo estén persiguiendo? ¿A quién le gusta que lo estén vituperando? ¿A quién le gusta que lo estén señalando? Y fuera de eso usted pierde sus derechos. Supongamos un caso aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, donde a nosotros los creyentes nos empezaron a perseguir y nos dijeron: usted ya no tiene derechos, usted ya no es ciudadano, usted perdió todos sus derechos porque se volvió creyente, se volvió cristiano. Eso les estaba pasando a ellos. Entonces, que perdían sus propiedades, perdían cualquier derecho a comprar y o sea, eran prácticamente como los leprosos. ¿Se acuerdan de los leprosos? Que eran por allá hacinados, exacto, y tenían un lugar especial porque era algo contagioso. O sea, les huía, la gente les huía, la misma familia los tenía que desechar porque era un mal para la sociedad, una enfermedad, un problema de salud pública. Es lo mismo que sucede ahora. O sea, cuando hay una persona, cuando hay una epidemia, hay que tomar correctivos, pero en ese tiempo los correctivos era desecharlos, y en el caso de Nerón era que echarlos a los leones para volver a hacer de ellos, ridiculizarlos más. Entonces solo el hecho de tener valor no valía, porque usted, por mucho valor que tuviera, cuando le decían que lo iban a matar, muchos renunciaban a su fe y decían: no, yo no soy creyente, no, mentira, yo no soy cristiano. El que era verdadero cristiano se demostraba en el circo, allá en el Coliseo Romano. Allá es donde, y muchos dicen que muchos de esos creyentes murieron cantando y glorificando al Señor mientras eran comidos con los leones, mientras eran decapitados, y bueno, hacían con ellos lo que quisieran. Pero estos creyentes a los cuales se está refiriendo Juan no estaban en Roma, no estaban en Jerusalén, ya habían salido de allá, pero se estaban dejando engañar por otras filosofías. Ahora, en 5:13 nos dice cuál es el verdadero creyente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, Juan continuamente les tiene que estar animando, les tiene que estar diciendo: mire, ustedes han creído en el nombre del Hijo de Dios, el único Dios verdadero. Cuando él empieza a escribir la carta, él lo que les dice es, y vamos al versículo 1:1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se os manifestó. Y vuelve y repite: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo no sea cumplido. O sea, ¿qué les está queriendo decir? Mire, yo lo vi, yo lo oí, yo lo palpé, yo lo toqué, es real, es Dios. Y por eso vuelve y les dice en el versículo 4, perdón, en el 3, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo. O sea, ¿qué les quiere decir?
Él vino del Padre, Él es Dios, no como lo que dicen los falsos maestros, que Él no es Dios, Él es Dios. Y por eso habla de los dos, del Padre y del Hijo. Le dice, es verdadero Dios. Así que no teman decir, mire, lo que nosotros oímos y palpamos, eso es lo que nosotros les estamos anunciando. Y les estamos anunciando un verdadero Salvador. Así que no se asusten, no se amedrenten. Y les dice, vean, todos los que ya se fueron, es que no eran de nosotros. Eran falsos creyentes. Como dice el pastor Sergio, eran falsos positivos. ¿Sí? Eran falsos positivos, estaban entre nosotros y convivieron con nosotros y todo eso. ¿A quién se les parece ese caso? Al de Judas. Judas vivió con ellos, compartió con ellos, estuvo con el Señor, estuvo con los 70 cuando fueron, hicieron milagros, echaron fuera demonios, sanaron enfermos y todo eso. Y que los demonios se les sujetaban. Y en últimas, ¿quién era Judas? El hijo de perdición. O sea, ya estaban predestinados para ser hijos de perdición. Y lo mismo está diciendo Juan, mire, todos los que habían ahí, que se fueron, estaban entre nosotros, seguramente se bautizaron, seguramente tuvieron una fe, pero en una fe en el aire, en una fe que solamente estaba adornada por el error. Pero llegó cualquier viento de doctrina, cualquier vocecita en el oído y mismo su fe se decayó, o sea, no estaba fundamentada. Dice que el verdadero fundamento es Cristo. Todo nuestro fundamento es Cristo, no falsas doctrinas. Por eso aquí el apóstol hace tanto énfasis de lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros tocamos tocante al verbo de vida. Y ese verbo, sabemos que en el Evangelio de Juan dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre. O sea, el unigénito, el primero, el único. ¿Sí? O sea, es dando consuelo, pero al mismo tiempo dando motivación, dándoles firmeza. Y esa firmeza es también para nosotros. Ellos estaban en persecución, como nosotros hay veces estamos en persecución. O sea, nosotros la persecución de pronto no la palpamos así porque no nos están amenazando, pero sí sentimos persecución cuando nos dicen, usted está en una religión falsa, usted por qué se metió a esa religión, a usted le están lavando el cerebro, a usted le están esto y lo otro, lo demás allá, usted se volvió un fanático de la Biblia. Es que hablen, sigan hablando. Pero tenemos un defensor y Pablo nos dice, pero yo sé en quién he creído y es poderoso para guardarme sin caída hasta el día que venga por nosotros o nos llame a su presencia. ¿Sí? Esa es la enseñanza que les está diciendo. Miren, no se preocupen, no tengan temor. Eso es lo menos que a ustedes les puede pasar, pero tengan firmeza. Ahora, siguiendo el desarrollo del pasaje, entonces en el versículo 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ya después de hacerles toda la presentación, de decirles, mire, nosotros somos testigos, y de pronto él era en ese momento casi el único testigo ya que había, todos los demás habían sido ya sacrificados. Entonces él les dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Cuando les dice Dios es luz, él va a empezar a desarrollar una presentación de quién es el Hijo de Dios. Ahora, uno de los atributos de Dios es ser luz. ¿Sí? ¿Y por qué ser luz? ¿Qué es lo contrario de la luz? Las tinieblas, la oscuridad. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, vamos ahí un momento. Jesucristo les decía, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Sí?
¿Por qué? Te lo voy a decir. Bueno, se me perdió. No. No, dice, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Bueno, ahí lo dejo de tarea. Entonces, la idea es esa. O sea, Cristo vino. Cristo es la luz del mundo. Y Él dijo, mire, por eso no me quieren a mí, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. ¿Y qué pasa? En la oscuridad, en las tinieblas, aparentemente todo está bien. En las tinieblas, aparentemente todo es igual, no se ve nada. Pero empiece usted a alumbrar, o espere que el día, o espere que amanezca, y empiezan a verse las cosas. Le voy a poner un ejemplo bien patético. Hay una tormenta o hay un terremoto, y es de noche, todo está oscuro. Usted puede calcular la magnitud de la tragedia. Usted tiene que esperar a que llegue la luz. Usted tiene que esperar que amanezca. Cuando llega la luz, ya usted ve, ay, ¿qué pasó aquí? ¿O qué quedó? ¿O si fue muy terrible? ¿O fue más o menos? En fin, lo mismo sucede con nosotros. O sea, cuando vemos la luz, cuando éramos tinieblas, cuando no éramos creyentes, cuando el Señor todavía no nos había llamado, aparentemente nosotros éramos muy buenos. Aparentemente vivíamos en una calma y en una autoconmiseración de que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, mis obras son buenas, mire, yo no peleo con nadie, de vez en cuando sí me enojo, pero todo el mundo se enoja, de vez en cuando vaceo al vecino, pues todo el mundo lo vacea, sí, no hay problema. Y yo mismo me justificaba, pero cuando vino la luz a mi vida y me señaló que es que yo estoy en contra de Dios, que yo soy enemigo de Dios, que yo estoy continuamente violando la ley de Dios, es cuando yo voy pecado. Ahora, los que no son de Dios aman las tinieblas, siguen amando las tinieblas, pero los que somos de Dios, cuando nos llega la luz, vemos nuestro pecado e inmediatamente el Señor nos da el don de arrepentirnos. Y ese don de arrepentirnos nos hace ver qué tan malos éramos. Y que somos tan malos que ni siquiera nosotros mismos nos podemos salvar. Que necesitamos a alguien externo que venga y nos rescate. Y eso era lo que les estaba explicando el apóstol Juan a los judíos allí en la dispersión, ¿sí? Que ellos habían sido salvados, que habían sido escogidos y que necesitaban seguir creyendo, que Jesucristo sí era el verdadero Salvador que ellos les habían anunciado, que a pesar de que los falsos maestros les estaban diciendo, mire, no, esto es mentira, un Dios no puede ser encarnado, un verdadero Dios no se encarna, un verdadero Dios siempre permanece allá. Y nosotros, que somos habitantes de este cuerpo de muerte, de esta obra corruptible, no puede haber nada bueno en nosotros. Y más adelante vamos a ver, vamos a ver de qué. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué dice? Si nosotros decimos que andamos en luz y no practicamos la verdad, ¿cuál es la verdad? ¿Y dónde está su legado? La Escritura. Por allá. Su palabra.
¿sí? O sea, nosotros tenemos que andar en su palabra. Entonces, mire, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién dice que tiene comunión con Dios? ¿Quién dice que tiene comunión con Cristo? El que es creyente, ¿cierto? Pero entonces dice, si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, ¿qué estamos haciendo ahí? Es correcto, no hay coherencia. O sea, estamos en una falsa comunión con Él. Estamos en una falsa, inclusive, creencia con nosotros mismos. Nos estamos engañando. Y dice, estamos mintiendo. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, aquí había un gran problema. Los gnósticos les decían, mire, como Cristo no es un verdadero Salvador, porque un Dios no se puede encarnar, entonces tampoco hay pecado. Usted puede andar como usted quiera, porque igual el Dios que ustedes tienen es igual al Dios, a todos los dioses, que saben que nosotros, como estamos en un cuerpo corruptible y un cuerpo de carne, nosotros somos vendidos a todas las tentaciones y a todas las lujurias y a todas las pasiones sin ningún problema. Entonces usted puede pecar, usted puede hacer lo que quiera, y su Dios no lo puede juzgar, porque Él sabe que usted es pecador. Pero por eso Él les está diciendo, mire, a todos aquellos que hablan todos esos errores, les hay que decirles que si tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo. Porque yo ya les dije, ese Cristo del cual nosotros hemos enseñado y hemos predicado es verdadero Dios y es verdadero hombre. Y por eso ustedes no pueden creer. ¿Se acuerdan de lo que leímos en el versículo 4 del 1 al 4? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Él. Y nosotros tenemos que estar sólidos, tenemos que estar parados en la verdad. ¿Qué dice? Ahorita lo buscamos. Entonces, ahora, dices, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él les dice, sí, es cierto que nosotros pecamos, pero ya nosotros hemos sido limpiados por ese poderoso Salvador. Ahora, no es que nosotros nos arrepentimos, porque es que el arrepentimiento viene de arriba. El arrepentimiento no lo hago yo como un mérito mío, sino que es un Dios que Él es un don que Él nos da. El don de arrepentirnos. Él coloca en nosotros ese sincero arrepentimiento. Entonces, los que se habían ido detrás de los falsos maestros era porque no habían tenido un genuino arrepentimiento. Era porque realmente no estaban convencidos de que Jesucristo era un verdadero Salvador. Y dice, en el 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y él vuelve y le reitera, dice, sí, es cierto, nosotros somos creyentes, los que han quedado son verdaderos creyentes, no se han ido tras otros vientos de doctrina, pero volvían esos falsos maestros a llevarse lo que había quedado, el remanente fiel que había quedado. Y mire, desde la época del Antiguo Testamento, a pesar de que han habido muchos detractores, a pesar de que han habido muchos falsos positivos, siempre ha quedado un remanente fiel. Ustedes recuerdan en el caso de Elías, ¿sí? Dice que Elías fue encomendado por Dios para que hiciera una limpieza de una serie de falsos sacerdotes. Entonces él les dice, miren, estaba el pueblo
como habían tantos dioses, ellos se habían contaminado con todos los pueblos vecinos, entonces ellos estaban siguiendo a Baal. Resulta que habían 450 falsos profetas y sacerdotes. Entonces el Señor le mandó a Elías a que hiciera limpieza total. Entonces les dice, bueno, ustedes están patinando entre dos pensamientos: si Jehová es Dios o si los Baales. Entonces, si Jehová es Dios, síganlo, y si son los Baales, sigan los Baales. Entonces ahí fue donde a Elías se le ocurrió decirle, bueno, vamos a hacer una cosa pues que ustedes no se quieren definir. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer dos altares: un altar dedicado a Baal y un altar dedicado a Jehová. Entonces ustedes van a empezar, cojan su buey o su sacrificio, prepárenlo, armen el altar y pónganlo ahí, y yo voy a armar el mío, y ustedes le van a orar a su Dios, a Baal, y yo le voy a orar al mío, y que baje fuego del cielo y consuma el holocausto, el de Baal y el de Jehová. Entonces empiecen ustedes. Y ellos empezaron, dice que se rasgaban, que se flagelaban, se cortaban, hacían de todo, hacían sus ritos, en fin, y todo eso. Y él les decía, griten más duro, es que de pronto Baal está dormido, de pronto está ocupado en otro asunto. Bueno, se los gozó como quiso. Y ellos nada, y nada, y nada. Bueno, les digo, bueno, ya listo, ya pasó el tiempo, entonces ahora sigo yo. Entonces resulta que ya él le oró al Señor, le dijo, Señor, manda fuego y consume este holocausto, y que ellos vean que tú eres verdadero Dios. Él mismo, y él le echó agua, y le echaba más agua, y le echaba más agua, y eso entre más agua, eso dice que se consumió todo, y el agua se secó, no quedó nada, todo quedó vuelto cenizas. Entonces él les demostró que eran profetas de un falso Dios. ¿Y qué hizo? Los cogió a los 450 y dice que a todos los degolló. Entonces lo mismo les está diciendo aquí a ellos. Miren, Cristo es verdadero Dios. Cristo es verdadero Dios. No sigan ustedes dejándose llevar por falsas enseñanzas. Él es un verdadero Dios que se encarnó. Nosotros necesitábamos un verdadero Salvador, pero resulta que todos estos holocaustos que nosotros presentábamos que fue instruido en la ley no fue suficiente. El Padre se tuvo que proveer un mismo Salvador de su misma naturaleza, porque no le servían estos sacrificios que estábamos ofreciendo. Eran sacrificios vanos y serviles. Y dice por allá en otra parte, dice sacrificio de bueyes y de carneros engordados, esa grosura, dice, ya me hastió. Dice el mismo Señor, les dice a él, le dice a su pueblo, dice, eso ya me hastió. Entonces, como ya el Padre estaba hastiado, pero eso ya era algo que se había planeado desde el Consejo Eterno de Redención, que Jesucristo a su tiempo iba a venir en carne y se iba a ser hombre, iba a habitar entre nosotros, ¿sí? O sea, eso ya estaba planeado, pero como decíamos ahora, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y por eso Él les hace tanto énfasis, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo ahí para que tomemos un descanso y ahorita vamos a continuar, ¿les parece? Bueno, o si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta aquí. Bueno, entonces vamos a continuar en el otro.